Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Esta presentación la haremos en conjunto con Alexander en dos partes. Y la primera parte se titula Vertebrados fósiles del desierto de Atacama, una historia de lagos, mares y selvas enterradas en lo que hoy día es el desierto más seco del mundo. Bueno, ¿cómo leemos esta historia? Nuestra fuente de información primaria son las rocas, no cualquier roca. Lo que ustedes ven acá son una serie de estratos que se forman por la acumulación de fragmentos de pequeñas partículas, por arena, limo, arcillas, y forman un tipo muy particular de roca, que son las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias ocasionalmente pueden contener restos de formas de vida antiguas, y formas de vida no tan solo de miles de años, sino que de millones de años. Esas formas de vida del pasado geológico antiguo es lo que nosotros denominamos fósiles, y son nuestro objeto de estudio en la paleontología. Puntualmente nosotros trabajamos no con todo tipo de organismos, sino que con los vertebrados, que es un grupo de organismos que se caracterizan, como el nombre lo dice, por poseer vértebras, por poseer un cráneo, una cefalización bien marcada. Bien. Entender el tiempo geológico muchas veces es complejo y he tomado acá una decisión de tomar una pequeña escala comprensible para todos nosotros, que es una proyección de vida de un ser humano, por ejemplo, de 100 años. Siendo muy optimista, a lo mejor podemos cuidarnos lo suficiente y llegar a vivir 100 años. Bueno, el hito, por ejemplo, de extinción de los dinosaurios fue hace 66 millones de años. Eso significa 660.000 siglos, 660.000 veces el largo o la longevidad de una persona que puede llegar a los 100 años. Y, por ejemplo, otro gran hito dentro de la historia de la historia natural es la gran extinción que ocurrió en el Permo-Triásico, donde se extinguió aproximadamente 90-95% de las formas de vida en el planeta. Y eso fue hace 2.500.000 siglos, o sea, 250 millones de años. Estamos hablando de lapsos de tiempo que evidentemente superan nuestro entendimiento del tiempo. Son lapsos muy vastos. Bien. En particular, esta revisión muestra los registros de vertebrados fósiles en la región de Antofagasta, y el lapso en que se han encontrado estos fósiles son en este cuadro amarillo que hemos destacado aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Bueno, hay algunos eventos que marcan también la configuración de la geografía en donde hemos hallado estos organismos, y uno de los eventos más importantes que afecta a esta zona es la migración de un concepto que es el arco magmático o arco volcánico, que es básicamente un lineamiento de estructuras volcánicas, de volcanes, que va asociado a esta zona en donde una placa se hunde bajo otra gran placa. En este caso es la placa de Nazca bajo la placa continental, y asociado a este evento tectónico tenemos la presencia de este lineamiento de volcanes. Durante el Jurásico, y probablemente un poco antes también, en el territorio donde estamos hoy día ubicados, existió una ingresión marina, ya hacia el oeste, es decir, hacia donde se pone el sol, una serie de probables islas volcánicas, mientras que hacia el interior de lo que es el continente, esta gran cuenca marina se extendía hasta lo que hoy día es el lado argentino, la zona de Neuquén, a la altura de Lonquimay, aproximadamente en Chile. Esta gran cuenca marina se conoce como la cuenca de Neuquén, y básicamente es el entorno donde vamos a hallar una serie de hallazgos muy bien representados acá en la región de Antofagasta. Ahí tenemos una proyección de lo que aproximada de cuál es el escenario que vamos a ver durante el Jurásico acá. Una geografía evidentemente muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y acá está lo que les explicaba de que este arco migra. Efectivamente, este arco, gracias a la presión que ejerce una placa con la otra, migra hacia el este, y durante el límite Jurásico-Cretácico, estos territorios que alguna vez fueron marinos pasan a ser continentales, y después del Cretácico existen eventos de alzamiento que los podemos ver reflejados, por ejemplo, en la cordillera de la Costa, en Chile central, y finalmente en la cordillera de los Andes, que nos acompaña hoy en día. Bien, dentro de los hallazgos de vertebrados que tenemos en la región, los más antiguos corresponden a hallazgos tanto en el Pérmico y el Triásico, es este momento de la gran extinción, y en ese momento tenemos una configuración geográfica de nuestro planeta que es evidentemente diferente a la que tenemos hoy en día. Tenemos este megacontinente denominado Pangea,
en donde el sector del norte de Chile se ubica tentativamente donde tengo acá este recuadro amarillo, y en base tanto a la evidencia geológica como a la evidencia que hemos podido reconocer a partir de los fósiles, sabemos que hay algunos desarrollos de cuencas marinas que todavía no son tan importantes como las que van a ocurrir en el Jurásico, que son cuencas que, si bien ingresan dentro del continente, no lo hacen de manera tan drástica como veremos más adelante. Y además hay un régimen extensional, es decir, la parte al norte de Chile o donde está Bolivia, se empieza a abrir, se hace un rifting, una extensión del territorio que causa la ocurrencia de enormes masas de agua que en algunos minutos fueron marinas y posteriormente, mientras avanza el Triásico, se vuelven lacustres. Y en Chile tenemos cuencas lacustres que están tanto en la región de Antofagasta como en la región de Atacama. Y esas cuencas lacustres tienen fósiles de vertebrados. En estas cuencas lacustres hemos encontrado tiburones de agua dulce. Hay un registro de un diente de Ibodus, que es un tiburón del que no tenemos representación hoy en día. Y si bien esto es la región de Atacama, no es acá, lo quise poner porque es un hallazgo bastante importante y que tiene contexto con lo que vamos a ver a continuación, que son hallazgos de restos de ictiosaurios ya en el Triásico, hace 250, 200 millones de años atrás. Son de los hallazgos de ictiosaurios australes más antiguos que se conocen en el mundo. A su vez, dentro del contexto tanto lacustre como le indicaba anteriormente, y de los ictiosaurios, que son hallazgos en el borde marino, en los sectores lacustres hemos hallado restos de silesaurios, que son este tipo de reptiles que son arcosaurios que están emparentados a las formas de dinosaurios más basales. También hemos hallado restos de Chilenosuchus forte, que es otro tipo de reptil, un aetosaurio, que se caracteriza por tener una serie de escudos dérmicos. Es un animal bastante robusto, no es muy grande, probablemente es del tamaño de un perro pequeño. Además hemos hallado restos de peces de agua dulce, que están en estudio, y bueno, les adelanto que también hemos encontrado anfibios, que esto todavía no ha sido publicado, pero era esperable que en estos ambientes hallásemos anfibios, representados por temnospóndilos, como es el fragmento de cráneo que se ve en la presentación abajo. Toda esta evidencia se suma a la evidencia paleobotánica, que ya se conocía anteriormente, que daba cuenta de una vegetación de humedad. A eso se asocia el tipo de litología en que ocurren estos fósiles, es decir, el tipo de roca donde lo hallamos, que son rocas volcánicas. Entonces, la suma de toda esta evidencia nos permite proponer un ambiente para este sector que quizás se podría asimilar a lo que vemos hoy día en el lago Yanquihue, con un lugar evidentemente con lago, con una vegetación importante, asociado a un volcán activo como el volcán Osorno, por ejemplo, pero evidentemente con una diversidad de vertebrados muy distinta a la que vemos hoy en día. Y todo esto ocurre en una zona geográfica que está cercana al Valle de la Luna en San Pedro de Atacama, un lugar tremendamente árido hoy en día y evidentemente un contraste con la situación que teníamos en el Triásico aproximadamente unos 220 millones de años atrás. Bueno, avanzando en el tiempo, termina el Triásico, comienza el Jurásico, y durante el Jurásico inferior, entre unos 201 a 274 millones de años atrás, esta cuenca marina que les explicaba anteriormente, que avanza por efecto, entre comillas, por muchos otros factores también, pero principalmente por el movimiento del arco magmático, esta cuenca empieza a desarrollarse a lo que sería el interior de nuestro territorio, y los hallazgos marinos se vuelven mucho más frecuentes y a su vez los hallazgos continentales empiezan a perderse. En ese sentido tenemos una tremenda diversidad tanto de reptiles marinos como de peces óseos. En el Jurásico inferior destaca el hallazgo de un celacanto, Atacamaya solitaria. Es un pez que está emparentado al actual género Latimeria, que se considera un fósil viviente que se recuperó en el año 1938, vivo, cuando se consideraba extinto desde el Cretácico. Entonces fue un hallazgo bastante notorio, sigue siéndolo todavía. Y tenemos este grupo ya representado en el Jurásico inferior de Chile. A su vez, tenemos restos de un enorme ictiosaurio que es Temnodontosaurus. Es un ictiosaurio de varios metros de largo con dientes que, dentro de los fósiles que hay disponibles acá en Chile, son dientes que tienen 8 o 9 centímetros.
Y además se han hallado restos fragmentarios que no permiten mucha diagnosis de cocodrilos marinos y de plesiosaurios. Y esto es interesante porque están dando cuenta de la presencia de estos grupos en forma muy temprana. Dentro del grupo de los cocodrilos marinos y en el Jurásico inferior hay en general hay muy pocos hallazgos. Entonces, esto abre potenciales para eventualmente encontrar material que pueda ser de mayor importancia y más diagnóstico. Bien, la diversidad reconocida hasta ahora aumenta con la presencia de mejores y más abundantes fósiles que se encuentran en la zona de Calama a partir del Jurásico Medio y el Jurásico Superior. En este sentido, hemos hallado restos de plesiosaurios, que son estos reptiles que se ven a la izquierda, de cuello largo con aletas. Sabemos que hay al menos 2 géneros diferentes, Cryptóclidos y Vinyalesaurus. Hemos hallado ictiosaurios oftalmosauridae, que son el grupo de ictiosaurios más frecuente en el Jurásico Medio y Superior, por lo tanto era un grupo bastante esperable de encontrarlo. Hemos hallado restos de cocodrilos, de los que se han descrito 2 especies, Metriorhynchus westermanni y Metriorhynchus casamichaeli, del cual hay un cráneo bastante completo. Y en el último tiempo las novedades que se han sumado a este registro ha sido la presencia de pliosaurios, mediante material que lamentablemente nos pilló la pandemia y todavía no se ha podido terminar de excavar, pero favorablemente hay un cráneo. Así que de todas maneras las posibilidades de poder saber a qué género pertenece este pliosaurio son buenas. Y también se ha sumado recientemente la descripción del primer pterosaurio jurásico de Gondwana, que es un ranforrinquino, un reptil volador de las características que se ven arriba en la imagen, con una cola alargada, en un ambiente que sugiere una condición similar a como vemos hoy día los cormoranes en la costa, ¿se fijan? Bien, asociado a esta diversidad de reptiles marinos, hemos también hallado restos de un organismo enorme, que es este pez Litsictis, que se conoce en otras latitudes, se conoce en el hemisferio norte. Acá hemos hallado fragmentos de aleta y hemos hallado rastrillos branquiales, que son, las branquias en general de los peces óseos son como una peineta, y los rastrillos vienen a ser cada uno de los dientes de la peineta. Y si uno, por ejemplo, toma, qué sé yo, una merluza hoy en día, y revisa sus branquias, se va a dar cuenta que los rastrillos son cosas de este tamaño, son 1 centímetro, o quizás menos. Los rastrillos branquiales que hemos hallado de este pez miden 60 a 70 centímetros. Eso nos da cuenta que en el arreglo de rastrillos que conforman la branquia probablemente tiene una altura de 1,50 m a 2 metros. Y eso nos está dando cuenta de un cráneo que puede medir 2,5 metros o 3 metros de largo. Y evidentemente pertenece a un pez que debe tener un tamaño monstruoso. Son suspensívoros, se alimentan de los nutrientes que están en el agua a través de una filtración que se realiza con este sistema en las branquias. También hay una diversidad de peces más pequeños, denominada Varasictidae, que es un grupo que en particular en Chile tiene una diversidad altísima y han proporcionado información tremendamente importante para entender la evolución de los teleosteos, que es la mayoría de los peces que tenemos hoy en día en nuestros mares. Bien, con esto configuramos un cuadro ambiental muy diferente a lo que veíamos en el Triásico. Se fijan, un lugar con una profundidad del mar mayor, una cuenca marina propiamente tal, con una diversidad de organismos bastante grandes, en un lugar que hoy en día se ve más o menos como lo que ven ahí al oeste de Calama. Bien, la cuenca no duró para siempre, empezó a retroceder en algún punto entre el límite del Jurásico y el Cretácico, y eso queda en evidencia, entre otras cosas, con los hallazgos de formas de vertebrados continentales. Y esos hallazgos fundamentalmente están plasmados en un lineamiento norte-sur de estratos con huellas de dinosaurio, y además sectores donde se han hallado restos óseos de dinosaurio. También se han encontrado en la región de Atacama reptiles voladores. Dentro de los hallazgos de huella destaca en Calama la quebrada San Salvador, donde hay una diversidad de morfotipos de huella. Hay huellas de ornitópodos, hay huellas de terópodos, y hay más huellas que siguen sin estudiar porque este lugar está revelando nuevos sectores. En el sector de Labra, al noreste de Calama,
fueron hallados los huesos de este dinosaurio saurópodo, que es Atacama titan chilensis, que fue en su minuto el primer dinosaurio endémico descrito en Chile. Pero también han quedado algunos relictos de esta gran cuenca marina, representados por peces marinos como los que ven acá, que es Pseudovinctifer chilensis y Girodus, en sectores muy puntuales del este de Calama, que están representando los estadios más tardíos de esta cuenca marina. Y de nuevo, esta información, junto con la evidencia paleobotánica, la evidencia sedimentaria, nos da un cuadro en donde podemos interpretar que el mar no estaba muy lejos, podemos interpretar que el lugar donde habitan estos dinosaurios son sectores donde el suelo es rico en agua, que permite la preservación de estas huellas. Y bueno, aquí tenemos una reconstrucción que ilustra un poco esto, cómo podría haber sido el paisaje en lo que hoy día es el Abra o el sector de Quebrada San Salvador. Y bien, llegamos al fin de la era de los dinosaurios y comenzamos con el Paleógeno. Y aquí no tenemos información. No hemos hallado fósiles de esta edad. Es un lapso bastante largo, son casi 30 millones de años en donde no tenemos mayor información, lo que no significa que no exista. No la hemos hallado todavía, por lo menos para el grupo de los vertebrados. Pero durante el Neógeno sí hay hallazgos de vertebrados en la región y en este sentido destacan, por ejemplo, ensambles de tiburones, de peces cartilaginosos, que curiosamente representan una diversidad de, por lo menos, géneros que hoy día existen como formas vivas, como formas recientes. Pero sin embargo que están muchos de ellos ausentes en las actuales aguas de nuestra costa. Y eso puede estar vinculado al establecimiento posterior a este minuto de lo que va a ser la corriente fría de Humboldt. Además de ellos, se han encontrado ya en el Neógeno más reciente, o ya en el Cuaternario propiamente tal, en el Pleistoceno, elefantes marinos, aquí. Los elefantes marinos son mamíferos que están restringidos a las zonas antárticas o subantárticas. Sin embargo, sabemos que había representación de estos organismos en las costas de Antofagasta, de hecho, al norte de Mejillones. También se registraron huellas que fueron interpretadas como generadas por caballos en estratos que son bastante antiguos y que hoy día lamentablemente no se pueden revisar porque están cubiertos por la urbanización en el sector de la Quebrada La Chimba. Esta información es la que tenemos disponible, no hay más, no hay manera de revisarlo porque esto ya quedó sin posibilidad de ser accedido. Y bueno, ya llegando más cerca de hoy, en el rango de unos pocos miles de años, cerca de 10.000, 15.000 años atrás, hay un registro muy rico en varios puntos cercanos a Calama, en el curso del río Loa, en donde se han descrito materiales referibles a caballos, Hipidion saldiaci, vicuñas, se han hallado restos bastante interesantes de megaterios, se han hallado además fragmentos de costillas de gonfoterios, que son los clásicos mastodontes, estos similares a un elefante, pero evidentemente diferentes en morfología. Y nuevamente todo esto también nos permite algunas inferencias ambientales. La ilustración que ven a la izquierda da cuenta de esta fauna allá en las cercanías de Calama y que evidentemente tiene que haber estado asociada a una vegetación que pueda mantener efectivamente esta fauna principalmente de herbívoros. Todo esto ocurriendo en el propio río Loa, que hoy día es un sector bastante desértico, ¿se fijan? Entonces, bueno, ya a modo de resumen de lo que hemos visto, sabemos que se ha sucedido una serie de paisajes y fauna de vertebrados en la actual región de Antofagasta, pero faltan muchas piezas de este rompecabezas. Falta, como les decía, la información del Paleógeno. Tampoco sabemos qué pasa antes del Pérmico con los vertebrados. Y además de eso, quiero destacar que muchos de los hallazgos que se conocen han sido hallazgos que se han hecho en superficie. Todavía no se han realizado excavaciones sistemáticas en localidades y a través del tiempo para recuperar especímenes. Por lo tanto, el potencial de más hallazgos, de más y mejores hallazgos es absoluto acá, es un 100% así. Van a haber más hallazgos en la medida que en la región se haga más trabajo sistemático. Y bueno, quisiera agradecer su presencia nuevamente. Voy a dejarlos con Alexander para continuar con la segunda parte. Y las preguntas las veríamos después, ¿no? Gracias.
Aló, ahí. Muchas gracias, Rodrigo, por la linda presentación. Me dijeron que las preguntas son al final, porque yo sé que tienen preguntas para, para Rodrigo. Pero vamos a comenzar con mi presentación, la vamos a dejar puesta. Vamos a ponerla. Tranquilo. Ahí estamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su interés, por estar presentes acá. Para mí es un honor que me hayan invitado a Puerto de Ideas, que es un estupendo festival que vengo conociendo. Y lo que yo quise es traerle hitos. Bueno, primero me alegro que haya venido Rodrigo, porque él es experto acá en la región. Y yo, o sea, tiene muchas más publicaciones que yo y entiende mucho mejor lo que pasó acá. Pero yo quiero hablarles de otros lugares de Chile que también han dado algunos descubrimientos súper destacados que de alguna manera han sido fuera de serie con respecto a lo que se sabía en el mundo natural hasta ese momento. Entonces, por eso, insólito, sin parangón. El primer titular es sobre un enigmático dinosaurio, ¿cierto? Terópodo, herbívoro del Jurásico tardío en la región de Aysén, esto unos 147 millones de años atrás. El destacado geólogo chileno Manuel Suárez estaba haciendo, ¿cierto?, el mapa geológico de la zona, iba con su hijito Diego Suárez, que teniendo 7 años fue el primero en reconocer la presencia de huesos fósiles. Y eso inició investigaciones recolectando los materiales que estaban en la superficie, ¿cierto? Sin realizar excavaciones en esa roca durísima, infernal, en realidad. Y esos restos recolectados a la primera daban la impresión que teníamos, ¿cierto?, un ecosistema con representación de los tres principales grupos de dinosaurios. Todos los dinosaurios que se conocen pueden encajar en uno de estos tres sabores, ¿ya? Terópodos, en lo cual están son predominantemente carnívoros, están los ancestros de las aves, ahí tienen dos patas muy parecidas a las de las aves, ¿no? Bípedos. Ornitisquios, ¿cierto? Muchos de ellos cuadrúpedos, estrictamente herbívoros, con un piquito como de tortuga. Y sauropodomorfos, de cuello largo, herbívoros, ¿cierto? Ahí están los gigantes, ¿cierto? También, pero ahí tenemos una de las formas más tempranas, todavía no tan gigantescas. Ahora, eventualmente las investigaciones avanzaron al nivel en que se realizaban excavaciones, que significa que se llevaban bloques enteros de roca, ¿cierto? Aserruchando, digamos, en los cuales podía haber esqueletos completos articulados y efectivamente, ¿cierto? Aparecieron esqueletos, algunos incluso en posición de descanso. Si ustedes ven ese bracito que está así, la posición que incluso las aves descendientes de los dinosaurios hoy día tienen posición de descanso y que sugiere, ¿cierto?, que estos dinosaurios pueden haber estado durmiendo cuando fueron enterrados de manera repentina, pero en realidad todavía comprendemos muy poco de cómo murieron y cómo se enterraron estos dinosaurios, exactamente qué fue lo que pasó. Aparecieron varios especímenes de distintos tamaños que representaban distintas etapas del desarrollo de una sola especie de dinosaurio nuevo, que era además una especie herbívora, como es evidente a partir de ese desgaste apical plano que tiene en los dientes. Este es el famoso Chilesaurus diagosuarezi. Pero para los paleontólogos la cosa más increíble es que esos restos que se habían recolectado en la superficie, que se habían asignado sin ningún problema a una diversidad de dinosaurios, ¿cierto?, de los tres tipos fundamentales, todos correspondían al mismo dinosaurio. Y este era un dinosaurio que, a diferencia de todos los otros dinosaurios, mezclaba características de los tres principales grupos. Y esto hacía muy difícil saber cuál era el origen de este dinosaurio, cuáles son sus parientes más cercanos entre los otros dinosaurios. Cualquier hipótesis requería muchas transformaciones evolutivas extrañas, ¿cierto? Convergencias, reversiones. No tiene la mano como un dinosaurio carnívoro, de los terópodos, la pelvis como un ornitisquio, la pata como un saurópodo, el tobillo como un sauropodomorfo. Y aquí tenemos, ¿cierto? Al final, el resultado que nos dio más consistentemente era esta hipótesis, que es decir, que era un terópodo. Pero fíjense, en la posición en que nos dio, está rodeado de puros personajes hipercarnívoros, cabezones, ¿cierto? Los típicos dinosaurios más godzilescos, digamos. ¿Ah? Y entonces, en realidad, sería, si está en lo correcto esta hipótesis, podríamos encontrar a futuro formas transicionales que nos permitieran ir entendiendo cómo de una cosa como esa se pasó a una cosa con una cabeza chiquitita, con dentición, ¿cierto?, de desgaste herbívora, etcétera. Eso sería un gran apoyo para esta idea.
Pero hay otra idea que ha sido un poco más criticada, pero no descartada, que es que Chilesaurus se separó hacia los orígenes de los dinosaurios. Por eso tiene una mezcla tan extraña de características. Incluso se ha planteado Chilesaurus como evidencia de que lo que entendíamos sobre la evolución temprana de los dinosaurios estaba todo mal, y este grupo de los ornitisquios más cercano a los terópodos, ¿cierto? Que a los terópodos, a los saurópodos. Entonces es realmente una patada en el tablero, mucho más debatido, mucho más discutido, pero esto es la posible importancia de Chilesaurus, es muy grande, y es por eso que Chilesaurus fue la portada de la revista científica más influyente del mundo. Pasemos a otro titular: un huevo de cáscara blanda gigante del Cretácico tardío de Antártica, en esta vez muy cercano al fin de la era de los dinosaurios, 66 millones de años atrás. Esto parte con las primeras expediciones de paleontólogos de vertebrados chilenos, ¿cierto?, a buscar huesos fósiles a la Antártica, las primeras de la historia, ¿cierto? Y en esa, la primerísima, ¿cierto?, Rodrigo Otero aquí presente, junto con David Rubilar, encontraron huesos de reptiles marinos, que Otero es un fan y un experto, pero también se trajeron esto, ¿ya?, que no sabían lo que era, ¿no? Mucha gente cuando ve algo que no sabe lo que es, si no sabe si es importante, lo deja ahí nomás. Pero ellos afortunadamente recogieron esta cuestión extraña. Fíjense lo que tiene, como unos pliegues, ¿cierto? Parece como una pelota desinflada de algún tipo, lo cual sugiere que quizás es tejido blando fosilizado, o quizás otro tejido blando dejó una marca sobre el sedimento, ¿cierto? Quizás unas algas podrían haber impresionado, ¿cierto?, sobre el sedimento, haber dejado esa forma, o un invertebrado, el cuerpo de un invertebrado. La verdad es que, y por supuesto también se pensó en un huevo, ¿ya? Pero la verdad es que no había ninguna confianza en ninguna de las hipótesis, no había mucha certeza de nada. Y averiguarlo, ¿cierto?, bien, con técnicas científicas de punta, habría requerido harto y habría que tener una hipótesis más o menos clara. En fin, se quedó por muchos años en el Museo Nacional de Historia Natural, donde básicamente a cualquier investigador que viniera, geólogo, paleontólogo, se lo mostraba, porque podía también ser un pseudofósil, ¿cierto?, una formación mineralógica, qué sé yo. Absolutamente nadie se la jugaba por ninguna hipótesis, y en consecuencia nadie tampoco quería estudiarlo, porque nadie sabía si podía ser una tremenda desilusión, sino es una tremenda investigación súper sofisticada, y al final no era una mancha sobre el sedimento, digamos, cualquier cosa. Así que irónicamente con la película La Cosa, así le decíamos, ¿no?, La Cosa. Hasta que Julia Clark llegó al Museo de Historia Natural, conversó con David Rubilar, estaban hablando de lo difícil que se fosilizaran los huevos en ambientes costeros como el que donde encontraron esto, y David le dijo: no, pero mira, ven a ver esto, la cosa. Y ella había estado estudiando huevos de cáscara blanda, ¿ya? Hoy en día el grupo fundamental que pone los huevos de cáscara blanda son las lagartijas y las serpientes, son un grupo que se llama Squamata, ¿ok? Y cuando salen, ¿cierto?, parecen esos sacos de dormir arrugados, digamos, ¿ok? Quedan con una forma bastante parecida, en realidad, si uno lo piensa, ¿cierto?, a nuestra cosa. Entonces ella sí tenía un nivel familiarizada con esto, un nivel de convicción mucho mayor, y se la juegan por la hipótesis más fabulosa de todas. ¿Por qué? Porque uno, no se fosilizan nunca, muy rara vez, ¿okay?, los huevos blandos se fosilizan, y dos, este sería sin parangón, sería un huevo de 6 kilos, cuando el huevo blando más grande conocido en la historia de la naturaleza, ¿cierto?, de 700 gramos. Entonces era una hipótesis fantastillosa, pero ellos tenían los recursos, la dedicación, sobre todo los recursos en la Universidad de Texas, ¿cierto?, donde tenían, bueno, acá en Chile sí se pudo hacer esto, un scan, pero no había ningún esqueletito dentro, una decepción. Eso hubiera sido una linda evidencia de que era un huevo, un embrión avanzado con elementos de esqueleto, y tampoco, una pena, porque el esqueletito es lo más importante para poder saber quién puso el huevo, qué tipo de organismo había puesto el huevo. Así que eso está vacío, el personaje que vivía, el inquilino, ya se fue, ¿cierto? Y ya era solo lo que queda. Pero acá había unas zonas de un aspecto más vidrioso, brilloso, oscuro, que podían representar lugares donde se había preservado la cáscara. Y la cáscara, ¿cierto?, haciendo esto que pudieron hacer en la Universidad de Texas, ¿cierto?, espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, absolutamente de punta en la espectrometría, que te da también las cantidades. Se vio que había una delgada capa con calcio, que coincidía muy bien con la delgada, ¿cierto?, por eso no son rígidos, son igual flexibles, delgada capa
calcificada que tienen los huevos blandos. La mayoría de la cáscara de los huevos blandos no es la parte calcificada, sino que abajo, ¿cierto? Una parte proteica, como la membranita que uno pilla debajo de la cáscara más dura del huevo, pero en esos huevos blandos es mucho más gruesa. En la mayoría del grosor es esa membranita proteica. Y estos son los cortes histológicos maravillosos, ¿cierto? Esto, utilizando técnicas de mineralogía óptica, ¿cierto? Y se puede ver que ahí está la capa calcárea, ahí está la parte que es rica en calcio, no sé si el puntero no sirve para mucho, pero y abajo realmente como de libro, ¿cierto? La serie de capas de colágeno que conforman la membrana proteica, que es la parte más gruesa de los huevos blandos, ¿ya? Y por último, esta microscopía de barrida a la derecha, un huevo blando actual, a la izquierda, partes de nuestro fósil, ¿cierto? Estos atajos de fibrillas pueden tener una disposición variable según la especie, así que no es de esperar que sean exactamente idénticos, pero sí son los atajos de fibrillas de colágeno. Después una membrana de basal hacia la cara más interna de la membrana, lo que vemos ahí en BL, y estos pequeños gránulos calcáreos, ¿cierto? De calcio hacia la membrana basal también, que es lo que estamos viendo allá abajo también. Entonces, todas estas características bastante propias de una cáscara de huevo blando dejaron absolutamente ninguna duda, digamos, nadie nos cuestionó, absolutamente todo dio por demostrado que eso era un huevo blando gigante fósil. Fue muy bueno que eso se pudiera establecer. Lo que no se podía establecer, la gran polémica, es quién puso el huevo blando gigante. Y acá, claro, las tendencias de tamaño, ¿cierto? ¿Qué tamaño debería tener de acuerdo al tamaño que tienen los reptiles actuales? Ahí vemos la proyección, ¿cierto? Y según distintas correcciones estadísticas, podría ir desde 6,6 metros sin la cola, o sea, como 10 metros en realidad, ¿ya? Hasta 17,3 metros sin la cola, que eso ya realmente no hay ningún lagarto así de grande. Pero hacia el rango, ¿cierto? Medio e inferior de ese rango, sí hay algunos lagartijas, algunos cuamatas, ¿cierto? Absolutamente gigantescos que podían ser. Pero la pregunta es, ¿quién está ahí en Antártica que podría ser? Y teníamos el candidato al lado, mosasaurios, los famosos reptiles marinos que habíamos colectado. Y los mosasaurios efectivamente llegan a esos tamaños, y los mosasaurios efectivamente no son más que gigantescos cuamatas, ¿ya? Emparentados con las serpientes y con los varanos muy cercanamente. Ahí tenemos un cráneo de un varano y un cráneo de un mosasaurio. Esto desde el siglo XVIII, César, el padre de la paleontología, George Cuvier, fue el primero en decir, esto es una lagartija gigante marina con las patas transformadas en aleta como una ballena. Y está lleno de mosasaurios ahí. Y de hecho, Rodrigo Otero bautizó, ¿cierto? Nombró una nueva especie ahí a pocos metros de donde se había encontrado el huevo, ¿cierto? De 10 metros, o sea, el Caicai-Filú, en base a la mítica serpiente, ¿cierto? De la mitología mapuche, que podía perfectamente ser quien había puesto el huevo. Pero esto fue tremendamente polémico. ¿Por qué? Porque los paleontólogos de mosasaurios estaban convencidos que los mosasaurios no ponen huevos. Los mosasaurios dan luz a crías vivas. Y tenían, primero, que el cuerpo del mosasaurio ya sugería que le convenía, digamos, no salir a la arena a tener que armar un nido. Y segundo, que habían parientes cercanos de los mosasaurios, acuáticos ya, ¿cierto? Como estos agialosáuridos, con evidencia contundente, como es una hembra con pequeños embriones preservados al interior, ya esto no es que se los comió, no estaban semidigeridos ni nada por el estilo. Entonces había muy buena evidencia sobre mosasaurios vivíparos. Entonces eso era, decían, no puede ser un mosasaurio porque los mosasaurios son vivíparos. Pero en realidad dentro de los coamata se cambia de tipo de reproducción como quien se cambia de calcetín, digamos, porque incluso especies muy cercanas, una es vivípara y la otra es ovípara. Más de 100 veces de manera independiente han pasado algunas ovíparas a ser vivíparas. Hay otras que hacen las dos cosas, digamos que la población de acá es vivípara y la de al lado, dentro de una misma especie, ¿cierto? Es ovípara. Y también hay otro, ahora recién se está aceptando, ¿cierto? Hay evidencia más concluyente que dice que incluso hay reversión, o sea, algunas formas pasaron a ser vivíparas y después se devolvieron en la evolución a ser ovíparas, a poner huevos. Uno de los ejemplos más contundentes, ¿cierto? Acá es la boa de arena arábica, ¿cierto? Que
está totalmente anidada entre formas, ¿cierto?, que son vivíparas, pero ella es ovípara. Perdió el diente para romper el huevo, ¿ok? Pero tiene un huevo, y esto es lo más interesante, el huevo tiene una cáscara muy delgada. Todo esto podemos decir, ¿cierto?, coincide con esa posición filogenética para decir, ellos volvieron a ser ovíparos. Y curiosamente, el huevo gigante tiene una cáscara que es muy delgada. El huevo gigante nuestro tiene una cáscara que está muy por debajo del grosor de la cáscara de lo que se esperaría para un huevo de ese tamaño. Efectivamente es menos de un tercio del grosor de cáscara que debería tener. Acá estudiante Daniel Bajor, el que me está convenciendo a mí de que esta opción de reversión, hay otros factores por los cuales creemos que esta es la mejor opción. Estos son mosasaurios que volvieron a ser ovíparos, ¿ya? Pero muy polémico, les tengo que decir, ¿ya? Hay gente que nos odia. Por último, el último titular que les voy a hablar es sobre armamento de la cola bizarro en un anquilosaurio transicional de Chile subantártico, esta vez hacia el Cretácico tardío, entre 74 y 71 millones de años atrás, en el Valle del Río de las Chinas, que Marcelo Lepe, ¿cierto?, nuestro colaborador, director de INACH, lleva estudiando por más de 10 años, ¿cierto? Se han encontrado distintos sitios, uno de ellos el sitio que le llamamos saurópodo, porque hay restos de esta cuestión gigante, ¿cierto?, de estos dinosaurios saurópodos, pero también estaban asomando huesitos que decían que había un pequeño dinosaurio muy interesante, y nos llevamos todo el bloque para el laboratorio en Santiago. Y al comenzar a prepararlo, ¿cierto?, vimos que tenía piernas esbeltas, entonces pensábamos que era un ornitópodo, ¿cierto?, un dinosaurio relativamente convencional, pero de repente apareció al preparar, ups, la cola, ¿ya? Y la cola está cubierta de esos tremendos huesos dérmicos, son como los huesos que tienen en la espalda los cocodrilos, pero gigantes, conformando un arma hacia la cola, cierto, que parece un helecho de cosas proyectadas lateralmente, grandotas, y absolutamente ningún dinosaurio y ningún bicho en toda la historia de la evolución tiene una cola exactamente así, una cola muy extraña. De hecho, los dinosaurios estamos acostumbrados a estos dos sabores de cola, ¿no? Los pinchos de los famosos estegosaurios, queridos por todo el mundo. Si no te gustan los estegosaurios, levántese y váyase inmediatamente de esta conferencia. Y acá los anquilosaurios, que tienen esa masa, ¿cierto?, redondeada, grandota, rompecanillas de tiranosaurio, ¿cierto? Absolutamente famosos los dos. Al nuestro nosotros le pusimos Macuahuitl, porque nos recordaba, ¿cierto?, al arma de obsidiana, digamos, que con cosas laterales de obsidiana, aplanado, porque esta arma es muy aplanada. De hecho, las vértebras que están dentro de la cola son inusualmente aplanadas también. Seguimos limpiando, y la pelvis fue el otro cachetazo, una sorpresa increíble, porque era igual a un estegosaurio. Estegosaurio apenas se conocen en Sudamérica unos fragmentos miserables del Jurásico, y en el Cretácico tardío ninguno en el mundo. Entonces estábamos nosotros casi así como, bueno, a lo mejor es un estegosaurio que se separó muy temprano y que evolucionó un arma distinta a las púas que tienen los otros estegosaurios. Estábamos como locos buscando a ver si aparecía alguna de las plaquitas de la espalda, ¿ya? Y tenía otras características estegosaurianas también. Entonces era algo muy, muy, muy extraño. Pero el cráneo también era interesante, porque el cráneo tenía características del otro grupo, de los anquilosaurios, ¿eh? Finalmente, el meter todas las características, ¿cierto?, en los análisis finogenéticos, ¿cierto?, nos dio que era un anquilosaurio, ¿ya? Pero apenas, digamos, o sea, están los estegosaurios aquí, que son grupo hermano, un nodo más allá, un poquito más cercano a los anquilosaurios que los estegosaurios. Ahí nos dio nuestro dinosaurio. Ahora, sobre los anquilosaurios, ellos están muy representados en el registro fósil del hemisferio norte. En Asia y Norteamérica son realmente muchísimas las especies que se conocen, mientras que en el hemisferio sur se conocían apenas 2 especies nombradas, y en Sudamérica en particular ninguna. Pero sí habían fragmentos, pero estos fragmentos eran tan malos, digamos, tan parciales, que no podía uno nombrar una nueva especie con ellos. Solo podía decir que probablemente, muy probablemente eran anquilosaurios, y eso es todo lo que había. Con este dinosaurio le pusimos Stegouros, cola techada, el engasen por un monstruo acorazado de la mitología aoniquenc, los tehuelches del sur que vivían ahí. Nosotros pudimos por primera vez echarle un vistazo a cómo es un anquilosaurio sudamericano, realmente con un esqueleto que está más de 80% completo. Y esto incluso después de la publicación lo pudimos armar a tiempo para el comunicado de prensa, ¿sí?
con el escaneado de todos los fósiles que hicimos, ¿cierto? En la tomografía computarizada, pudimos armar digitalmente el esqueleto, lo cual hacer con los fósiles originales es muy peligroso, te los puedes romper, no es para andar jugando la cuestión. Pero ustedes pueden ver que el esqueleto está bastante completo. Ahora bien, ese anquilosaurio sudamericano, siempre se había pensado que los anquilosaurios sudamericanos habían llegado del norte, ¿no? Que se había producido alguna cosa hacia el Cretácico tardío y habían llegado desde el norte a través del estrecho de Panamá, ¿cierto? Y que eran invasores del norte, pero son muy distintos a los anquilosaurios del norte. Por dar algunas características, los anquilosaurios del norte tienen cuernitos como en las esquinas de atrás del cráneo, que son osteodermos que se han pegado ahí. Tienen los pies y las manos mucho más cortos y rechonchos. Tienen muchísimo más pesado el armamento, sobre todo en la región del cuello. Tienen semianillos que lo están tapando. Y también la cola, ¿cierto? En las formas que tienen masa. Hay articulaciones entre las vértebras que son alargadas y que se entretejen entre sí, y eso hace que la cola sea rígida, ¿ok? Eso también pasa en nuestro dinosaurio, pero pasa por los huesos, los osteodermos que están tapando más de la mitad de la cola. Y también a la luz de nuestro dinosaurio se pudo interpretar mucho mejor toda la información que había de dinosaurios de Gondwana. Por ejemplo, había este fósil, el que está a la izquierda ahí, esa columna ahí es el Stegouros, y el que está en esa otra columna es Antarctopelta, un dinosaurio que se conocía desde los años 80, el primer dinosaurio descubierto jamás en el continente antártico, pero que era muy muy enigmático. Incluso algunas vértebras achatadas se decían que no le correspondían a él, sino que era un reptil marino, un plesiosaurio que se había mezclado. Nuestro fósil aclaró que no, que esas vértebras achatadas iban dentro del arma de la cola, y que incluso habían unas piezas, ¿cierto?, de Antarctopelta que nunca se había entendido qué diablo eran, y ahora se entiende claramente que son osteodermos de la cola, de una arma de la cola, ¿cierto?, bizarra, como la que teníamos en el dinosaurio chileno, en Stegosaurus. Entonces Antarctopelta se entiende ahora perfectamente como un bicho cercanamente emparentado al nuestro, que tenía un armamento de la cola parecido. Y también encontramos semejanzas específicas con una forma de Australia que se llama Cumbarrasaurus. Y eso nos permitió plantear esto, digamos, que los anquilosaurios del hemisferio sur, aún muy pobremente conocidos, pero ahora mucho mejor gracias a Stegosaurus, son un linaje antiquísimo que se separó, ¿cierto?, hace mucho tiempo hacia los orígenes de anquilosaurios de las formas del norte. Y son anquilosaurios raros, de extremidades más esbeltas, con menos armadura, ¿cierto?, con otro tipo de arma en la cola. Y a esto les pusimos paranquilosaurios, los anquilosaurios raros, los que están al costado de los anquilosaurios, y renombramos a los anquilosaurios del hemisferio norte como euanquilosaurios, verdaderos anquilosaurios. Entonces esto era un golpe a la cátedra sobre los dinosaurios acorazados, que todos los científicos del hemisferio norte se habían estado perdiendo, digamos, toda la vida, la otra mitad de la historia de estos dinosaurios acorazados. Y eso también ameritó que este descubrimiento fuera la portada de la revista más influyente en ciencias. Así que es otro de los golazos de la paleontología chilena. Y eso les quería contar. Pasemos primero con las preguntas para la exposición del profesor Otero. Para ir ordenado, digo Se yo. escucha. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. O de cualquier tipo, sí. Siéntanse libres de preguntar Jurassic Park, lo que quieran. Ahí hay una. Sí, el joven allá también. ¿Podemos pasarle un micrófono? Sí, ahí está, acá tenemos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los dos por la exposición realmente interesante. Quisiera hacerles dos preguntas. Primero, si nos pudieran ilustrar respecto a qué es lo que ocurre y cuánto tiempo demora en transformarse un organismo orgánico en un fósil, ¿ya? Y la segunda, si nos pueden hablar respecto al futuro de la paleontología, especialmente acá en Chile, y sobre todo para los niños, las futuras generaciones que, bueno, ustedes saben que están siempre fascinados con este mundo de lo antiguo y lo prehistórico. Eso, gracias. Ya. Voy a partir con la primera parte de la consulta. Yo creo que el cuánto se demora es difícil porque es variable, pero se necesitan condiciones básicas. Se necesita primero que un organismo quede enterrado rápidamente. ¿Por qué? Porque si queda expuesto al oxígeno se va a descomponer.
se necesita un enterramiento rápido y a la vez se necesita un enterramiento que no proporcione mucha energía como para disgregar el organismo. Pongámoslo así. Es muy distinto, qué sé yo, un fósil de un animal con esqueleto, de un vertebrado, que queda enterrado en un lago, que un animal que muere por un derrumbe o por una remoción en masa. La destrucción del cuerpo va asociada a la cantidad de energía, cómo se entierra. Entonces, las condiciones iniciales son quizás más importantes que la pregunta del cuánto tiempo, y el cuánto tiempo también va a depender de qué tipo de minerales están disponibles en el ambiente donde queda para hacer el reemplazo mineralógico de lo que son los huesos. Entonces, el tema de la preservación, incluso llevándolo al extremo, la definición de un fósil se considera en general más por una definición del lapso de tiempo en cuanto a su antigüedad, es decir, si un fósil, esto es variable, pero digamos, hay autores que han postulado que se considere, como decisión arbitraria, que un fósil es toda forma de vida anterior al límite Pleistoceno-Holoceno, que hoy día son 11.700 años. Y eso no va de la mano con la preservación. La preservación puede ser perfectamente el organismo congelado, como pasa con los mamutos, con la megafauna que hay en Siberia, y que califican como fósiles propiamente tal porque cumplen el criterio de antigüedad. Y no sé si querías tú responder la segunda parte. Aló. Sí, incluso en laboratorio tú puedes crear condiciones mucho más óptimas de fosilización y de tener así en cosas de semana mineralizado un cuerpo orgánico. Em, Sobre el futuro de la paleontología en Chile, yo creo que vamos mucho mejor que en ningún otro momento, digamos. Realmente vivimos, ¿cierto? Un momento donde estamos publicando más que nada, hay muchos grupos distintos en distintas partes de Chile, pero hay pocos puestos de trabajo estables. Hay mucha gente que está recurriendo a la consultoría y eso ha sido un mecanismo que ha permitido que, aunque no existen nichos, ¿cierto? No hemos llegado al punto donde tenemos el tipo de poder institucional como para generar nichos, ni siquiera yo a mis 45 años aún puedo abrirle un trabajo a alguien fácilmente, ¿no? Pero bueno, debería mejorar, debería ir mejorando, aunque ha pasado muchas veces en la historia de Chile que hay pequeños veranitos y después extinción, eso como los distintos linajes de vertebrados, así que esperemos que no pase nada malo, que no se extinga, porque todavía somos bastante frágiles, pero sí parecemos estar aterrizando y sí tenemos más logros que jamás se hayan tenido en la historia científica del país. Por acá, ¿cómo se sabe que el que solía haber un arco de islas volcánicas y que ese arco emigró al continente? ¿Qué evidencias hay? Tú me dices del arco volcánico. Sí. El arco volcánico es una consecuencia de la subducción, del tipo, no sé si tengo la presentación acá, pero del tipo de subducción que ocurre acá, donde tú tienes una placa de mayor densidad hundiéndose bajo una placa que es, entre comillas, más liviana. Y el material abajo se funde efectivamente porque, digamos, llega a un punto de presión y temperatura en donde esa corteza que era roca cambia y genera presión. Por lo tanto, es con música ambiental. El arco volcánico es una consecuencia esperable de este tipo de subducción, más que contar con la evidencia, porque obviamente en el lapso de 200 o 150 millones de años, la evidencia concreta de esas islas no son visibles, pero sí tenemos modelos actuales donde podemos ver este tipo de subducción pasando el mismo proceso y generando este tipo de geografía, pasa mucho en el Pacífico Sur. Perdón, sí, los hallazgos de ustedes de ballenas y protoballenas, ¿en dónde están y en qué va eso? Creo que tenía que ver con la carretera panamericana ahí cerquita. ¿Cómo, cómo Sí, es eso? a la salida de Calderas, al hacer la carretera, apareció
una gran concentración de todo tipo en realidad de mamíferos marinos articulados, un cementerio con abundantes ballenas, eso era lo más abundante, ballenas más o menos modernas, misticetas, ballenas de barba, eh, pero también perezosos marinos, había un esqueleto de un perezoso marino, había un esqueleto de un Odovenocetos, que es un, le puedo decir delfín morsa, es un delfín que tiene un colmillo gigante así como de morsa, otro más cortito, rarísimo. Okay, focas primitivas, focas con la cara más larga que las que conocemos ahora, eh, fantástico, y parecen haber muerto todas, ¿cierto? En eventos, habían distintas capas y distintos eventos donde había muchos vertebrados, y estos eventos, la mejor hipótesis que tenemos, que representan muertes masivas productos de algas tóxicas, con depositación, ¿cierto? En planicies costeras, ¿cierto? De arena de varios cadáveres. Así que eso, lamentablemente sí, no se paralizaron las obras, lo que tendría que haber hecho fue un museo de sitio, y se ordenó levantar todo lo que había ahí, que está ahora metido en bochones de yeso, ¿cierto? En alguna bodega, y no hacer lo mismo, digamos, si se montan los esqueletos así, a tenerlos efectivamente hermosos como estaban, ¿cierto? Articulados sobre el sitio. Sin embargo, existe la esperanza, aunque hay tomas, de que hacia los costados de la carretera, ¿cierto? Se continúan, deben continuarse, ¿cierto? Estos grandes cementerios de mamíferos marinos, y se podría, yo creo todavía hay esperanza, habría que trabajar para que en Caldera se podría hacer un museo de sitio a nivel mundial espectacular. Wow. ¿Dónde queda Caldera, perdón? En la tercera región, cierto sector Valle Inglesa, Copiapó a la costa. Okay. Y, perdón, la última. ¿Y tortugas marinas? Ha habido varios hallazgos en Chile. Sé que en Colombia, pues, se ha encontrado hasta ahora la tortuga más grande, ¿no? El doctor Edwin Cadena. Y pues, se me ocurría pensar que aquí también, o no. La tortuga gigantesca creo que es paleógena, si no me equivoco. Es que sea otra. Acá en Chile el registro de tortugas es tremendamente exiguo. Hay muy poco material. Me atrevería a decir que no deben ser más de 15 especímenes sumando las continentales y las marinas. Pero de lo que hay de tortugas marinas, tenemos evidencia que hay una continuidad por lo menos desde el Cretácico superior hasta el Mioceno, Plioceno, desde fines de la era de los dinosaurios hasta unos 7 millones de años atrás. Pero fragmentario. La mejor información que tenemos es justamente la del Cretácico superior, que curiosamente es la más antigua, la que podría representar mayor problema, pero es la que más información nos ha dado. Y sabemos que hay un género, que es un Euclastes, que es una tortuga que se conoce en el mar interior de Kansas. Y hay otra forma que no la hemos podido describir porque no hemos podido hallar un cráneo ni material más completo, pero es una tortuga bizarra. Se conoce muy poco de esa tortuga. Sabemos que el mismo tipo de tortuga está presente en la Antártica, y también el material que han recuperado los colegas de Argentina es material muy fragmentario, y parece ser un tipo de tortuga que se ubica entre las tortugas marinas en general, excepto la tortuga laúd y el linaje de la tortuga laúd. Parece ser algo entre medio porque tiene un caparazón. La tortuga laúd se caracteriza por tener, los gringos le dicen la leatherback turtle, que es el caparazón de cuero, digamos un caparazón blando, no es una tortuga con un caparazón sólido. Esto parece tener un caparazón transicional, pero lamentablemente no hemos encontrado ninguno completo, y tenemos varios fragmentos, tanto en Chile Central, en Magallanes, y está el material de Antártica. Hay un linaje que no le hemos podido apuntar todavía, sabemos que está ahí, esperemos que podamos encontrar un material más interesante. Perdona, y después de eso tenemos un salto a tortugas continentales en altas latitudes en Magallanes, y después de eso otro salto hasta el Neógeno, donde tenemos fragmentos de tortugas marinas que parecen ser las típicas panquelónides que están en todo el Pacífico. Y fuera de eso no tenemos más. Hola, acá. Dos consultas para ambos. Acá en Antofagasta, en el sector norte, cuando yo era niño, uno veía los cerros, se arrancaba los cerros y hay unos caracoles. Hay un sector cerca de la punta de los cerros. ¿A qué periodo correspondería eso? Y la segunda pregunta, según la presentación esto de cómo se transformó el continente,
¿cuándo más o menos se consolidó más o menos la forma que nosotros hoy día vemos? O sea, ¿cuándo se dice ya el desierto ya existe de aquí en adelante? Eso, gracias. Voy a responder creo que las dos. La primera no sé. No sé porque en el fondo necesitamos un dato un poquito más acotado. Tú dices que el norte de Antofagasta podrían ser... ¿Es muy a la costa? Ya, entonces eso debe ser neógeno, eso es más o menos reciente. Los depósitos que hay en La Portada, por ejemplo, en Bahía Moreno, esas acumulaciones como de fragmentos de conchitas de formas marinas, son todas neógenas, fines del Mioceno, principios del Plioceno. 7 millones de años más o menos. ¿M? Y la segunda pregunta era, se me olvidó, perdona. ¿Cuándo no se ha consolidado? Es una dinámica permanente. Hoy día, en la historia, en la evolución geográfica de este sector, hoy día toca que es un desierto. Pero tenemos evidencia en otros lugares, qué sé yo, hay algunos depósitos en Nuevo México, mesozoicos, que tienen evidencia de paleodunas con dinosaurios. O sea, nosotros vemos la instantánea geográfica, climática hoy día, pero esto es toda una historia que ya viene de antes y que va a continuar. Vamos a seguir viendo cambios. Tenemos una condición tectónica, que es una placa, la de Nazca, metiéndose debajo de la sudamericana, que empezó probablemente a principios del Jurásico, si es que no antes. Y va a seguir ahí por varios millones de años, va a seguir condicionando una migración del arco magmático que habíamos conversado, en donde tenemos que esperar que la cordillera de los Andes probablemente va a migrar hacia el este, probablemente va a subir en altura, quizás después por condiciones ambientales se puede erosionar, esto va a seguir cambiando de todas maneras. Así que quién sabe, a lo mejor con estos eventos de alta lluvia que han tenido en el sector de Calama, los inviernos altiplánicos, poco a poco se revierte la condición de desierto. No tenemos que pensar que estos son en condiciones permanentes, tenemos que sacarnos de la cabeza nuestra visión desde la perspectiva humana. Estos son lapsos de tiempo mucho más vastos que nuestra experiencia de vida. Me toca. Alexander, una consulta. Tú acabas de decir que el cementerio de ballenas que ocurrió, ¿no es cierto?, o sea, que está en Caldera, pudo haber sido el resultado de intoxicación por microorganismos, ¿no es cierto? Algas. ¿Existe evidencia de eso o es solo una suposición? La evidencia más definitiva sería poder asociar los florecimientos de algas, ¿cierto?, con tener evidencia de que ocurrió, ¿cierto?, el florecimiento en esos momentos, y la han buscado a morir, pero no están ahí, digamos, donde están los cadáveres. O sea, estos habrían muerto en el mar abierto y haberse depositado, ¿cierto?, en estas planicies de playas, digamos, de manera, digamos, no donde murieron, en pocas palabras. Entonces, pero es una suposición en base a que hay todo tipo de mamíferos muertos ahí, ¿cierto? O sea, sí están bien documentadas la simultaneidad, ¿cierto?, en cada capa, en cada nivel, ¿cierto?, de la depositación de todos estos cadáveres articulados, ¿cierto? Entonces eso sugiere un evento de muerte masivo, no especialmente violento, están todos los cadáveres articulados, y lo único que nos encaja, que nos encaja bien con eso como fenómeno natural, no antropogénico, que podría haber ocurrido en ese momento, son los florecimientos de algas, que tenemos otros paralelos, otros sitios que se han estudiado de esa manera neotafonómicamente. Perdona, quería agregar una pequeña cosita, que además no es un evento único, tiene repetición. Sí. Y eso es parte de lo que Carolina, que trabaja también con Alex, ha visto en varamientos en el sur de Chile, en Aysén. Entonces es razonable, claro, la hipótesis no puede ser cerrada porque no está el dato concreto, pero es muy razonable que esas hayan sido las razones de por qué tiene este tipo de depósito. Y con respecto a lo mismo, ¿estos eventos son locales o generalizados con respecto a la costa? Es buena pregunta porque hay fósiles parecidos en Chañaral de Aceituno y en otras partes de Chile, ¿cierto? En Coquimbo, tengo entendido, hay cantidad de lugares donde se suelen encontrar esqueletos completamente articulados de ballenas. Aquí historias que nos han contado. Nos puede estar pasando la boleta el factor erosivo. Porque es cierto, en Coquimbo hay varamiento, iba a decir, hay fósiles de ballena, hay asociaciones de fósiles de ballena,
pero en general no están tan articulados y han sido evidentemente transportados, aparecen en quebradas, bueno, ahora hay poblaciones ahí también, pero antiguamente aparecían en las quebradas y claro, los huesos empezaban a caer poco a poco, quedaban redepositados y creo que en Chañar de Aceituno pasa más o menos lo mismo, así que sí puede ser y uno podría esperar que no sea una cosa local, sobre todo si es un fenómeno que está vinculado a la toxicidad por alga, tendría que ser algo más vasto y acoplado a la corriente, que la corriente, qué sé yo, desde que se abre la corriente circumpolar en la Antártica, o sea, circunantártica, tú empiezas a tener una corriente que es ascendente desde el sur hacia el norte. Entonces, si tú tienes en ese sector de caldera variamientos, deberías poder esperar en otras localidades contemporáneas ocurra más o menos lo mismo. Muchas gracias. La verdad, en lo personal, no, yo no participé en absoluto de esa investigación, no sé, pero me imagino Sí. que es una de las hipótesis que tienen que haber manejado, sobre Sí, todo. pero hay de todo, no solo ballenas. No es distinto a los casos de varamiento de ballenas, donde son como un grupo de ballenas que se extravió. Y Sí, también hay hasta creo que no aves. es tan consistente la forma en que están colocados. Entonces yo me acuerdo, estas son preguntas para Carolina Sí, Gutzai, sí. que es la persona que lideró las investigaciones, una estupenda paleontóloga que tenemos en Chile. Pero yo me acuerdo que lo habían descartado. Yo diría que en ese sentido el hecho de que no son solo ballenas, sino que un montón de distintas cosas muertas ahí puede ser parte de la explicación. Mi pregunta es que si han llegado como una hipótesis claras si un meteorito mató a los dinosaurios. Ah. Bueno, eso está súper chori la pregunta, porque la verdad es que sabemos ahora con mucha certeza que alrededor del momento en que desaparecen los dinosaurios del registro fósil, hubo un impacto de un gran objeto extraterrestre de considerable tamaño que dejó un cráter enorme. Se ha ubicado el cráter y todo en Chicxulub, ¿cierto? En la península de Yucatán, en México. Y el debate ha sido, digamos, si este sería el único culpable de la muerte de los dinosaurios, si eso es razonable de suponer. Estaban pasando muchas cosas que podrían haber impactado negativamente los dinosaurios por esa fecha. Hay paleontólogos que dicen que los dinosaurios ya se habían muerto cuando golpeó el meteorito gigante. Yo aprendí, yo siempre decía asteroide, no, asteroides mientras está en el espacio, cuando ya ingresa a la atmósfera chilena, a la atmósfera, perdón, terrestre, chileno. Estoy muy nacionalista. Ya hay que decirle meteorito, no importa que tenga 10 kilómetros de ancho. ¿Ya? Bueno, entonces, había un debate, ¿cierto? Y yo personalmente creo que fue una tormenta perfecta, pero que el meteorito cumplió un rol ahí. Pero también estaban pasando muchas cosas en esos tiempos. Ahora, ha habido mucho revuelo porque el año 2019 publicaron un sitio donde decían habían fósiles articulados de peces, que había una buena cronología del lugar y coincidía bastante bien con el momento del impacto. Y estos peces tenían en sus branquias, ¿cierto?, esferas de roca derretida como vidrio que son impactitas, ¿no? Que generalmente se producen por producto de impactos de meteoritos. Entonces, como estaban en sus branquias, decían, ellos se fosilizaron cerca del día, o por lo menos el día que cayó el meteorito, alcanzó a caer este material y atascársele en las branquias de estos peces. Entonces estos peces vieron el día de la gran explosión. Y eso fue un trabajo que fue publicado en una revista respetable y que está disponible para discusión de los demás científicos. Ahora, ese mismo grupo de investigación salió a decir hace poco, en ese mismo sitio de Dakota del Norte que se llama Tanis, decían, hemos encontrado ahora un revoltijo de cosas que parece haber sido formado de manera muy violenta, producto de tsunamis, de aguas de ríos y de lagos continentales, que habría sido empujada por el impacto y habría mezclado un montón de fósiles, y tienen una pierna de un dinosaurio conservada con carne y piel, una especie como de pierna momificada, y dicen que tienen una tortuga atravesada con un palo, y eso no lo han mostrado. Lo he visto en la prensa, no tengo idea cuál es la confiabilidad, y la confiabilidad de todo eso es nula en realidad hasta el momento, porque
más que decir que ellos ya hicieron un trabajo serio y que es de esperar que vayan a hacer otro. Pero se han ido a la prensa y a un documental, creo, de la BBC con Sir David Attenborough a decir que tienen ciertos fósiles de dinosaurios y de distintos animales que estuvieron el día del impacto. Dicen que tienen más ciertos impactitas, incluso dicen que tienen trozos del propio meteorito, microscópicos, muy pequeñitos, pero son todas afirmaciones, no nos han mostrado la evidencia, es todo puro, ¿cómo se dice? Trailer, puro trailer o pura propaganda. No tenemos idea qué tan buena es la evidencia, no ha sido sometida a escrutinio, supuestamente han usado técnicas muy avanzadas, ¿okay? Y tienen evidencia del impacto, o sea, de materiales del impacto, mezclado con los dinosaurios y de una deposición muy violenta del día en que cayó el impacto. Y lo interesante es que si eso efectivamente así, estarían demostrando que los dinosaurios no se habían muerto antes del impacto, sino que todavía había dinosaurios cuando cayó esto, y eso es interesante para descartar esa idea de que no tiene nada que ver o que todavía no habían ya dinosaurios cuando cayó. Pero dele, profesor, yo usted tiene algo que sumo decir. a tu afirmación de que sí, el impacto sumó a un cuadro que iba en pos de alguna manera a terminar en una extinción masiva. Y eso lo hemos visto mucho con lo que pasa en el mar. Porque en el mar tenemos extinciones selectivas, se acaban ciertos grupos de vertebrados y se extinguen algunos. Pero otros parece que les dio lo mismo todo lo que estaba pasando. Pasaron sin ninguna disminución de diversidad. Y unos pocos millones de años antes del evento del meteorito, ya hay horizontes de extinción, por ejemplo, de peces. Y después, tanto en la Antártica como en el hemisferio sur, hay una desaparición de peces óseos. Y empiezan a aparecer otros bichos como adaptados que en origen son piscívoros y empiezan a aparecer adaptados a otro tipo de alimentación. Entonces se configura un cuadro que efectivamente parece ser que hay reducción de algunos de los organismos que forman la base de la cadena trófica. Hay una disminución en los amonites. Los amonites son como un pulpo con una concha así dorsal enrollada, y que fueron súper abundantes todo el Mesozoico, y a fines del Cretácico, pocos millones de años antes del evento del meteorito, empiezan a decaer y declinan bastante, y poco antes de este evento ya son muy ocasionales en el registro fósil, y evidentemente tienen que haber integrado parte de la dieta de organismos más grandes. Entonces parece ser que el problema es mucho más complejo que simplemente fue un meteorito y que acabó con todo. Hay una suma de factores que terminan en un gran evento de extinción. Y a todo esto creo que esa pregunta estaba muy buena. Creo que esa pregunta estaba muy buena y merece un premio. Te vamos a hacer un regalo. Oye, muchas gracias Alexander y Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta interesante conversación y los dejamos invitados a seguir disfrutando de la actividad del festival. Así que muchas gracias a todos y a todas.